Hola, agradezco al Colegio Mexicano de Urología por la invitación para estar el día de hoy con ustedes. La charla será acerca de la terapia trimodal y si es que todos los pacientes son candidatos a este tipo de tratamiento, sobre todo en pacientes musculoinvasores. Recordar que el tratamiento estándar hasta el día de hoy de cáncer de vejiga no metastásico musculoinvasor es la quimioterapia neoadyuvante seguida de histectomía radical y disección ganglionar pélvica extendida. Sabemos que el cáncer de vejiga musculoinvasor va a aumentar el riesgo de padecerlo junto con la edad y con la esperanza de vida. La mediana de edad al diagnóstico es de 73 años o más. El 45% de los pacientes son diagnosticados por arriba de los 75 años de edad. Este es un estudio como potenciales terapias curativas para pacientes en Estados Unidos. Fue publicado por el Dr. Gray en el 2013. Vemos que cuando son pacientes menores a 50 años, la principal terapia para pacientes con cáncer de vejiga musculoinvasor es la cistectomía radical, pero conforme va avanzando el grupo etario va disminuyendo el uso de cistectomía radical y por arriba de los 71 años, el principal tratamiento ofrecido para estos pacientes, a pesar de tener una enfermedad musculoinvasora, es observación. Y pues cuando llegamos a los 90 años, pues prácticamente es el tratamiento que predomina sobre todos los demás. Por lo tanto, nos damos cuenta que los pacientes con mayor edad son pacientes que a veces no tienen opciones de tratamiento radicales o buscando una terapia alternativa como curativa. ¿Qué nos ofrece la astectomía radical? Un periodo libre de enfermedad de 10 años, 65.5%, una sobrevida global de 44.3%, pero sabemos que es una cirugía que se asocia a alta morbimortalidad perioperatoria derivada de las posibles complicaciones por las anastomosis que realizamos, tanto para derivación urinaria como las anastomosis intestinales. Por lo tanto, se han buscado nuevas alternativas de tratamiento como tratamientos multimodales y vamos a hablar específicamente de la terapia trimodal. Esta es una alternativa de tratamiento en pacientes con enfermedad musculoinvasora, es una opción de tratamiento para enfermedad no musculoinvasora de alto riesgo y cuando la cistectomía radical no es una opción. ¿Qué objetivo tiene la terapia trimodal? Bueno, va a aumentar la sobrevida y mantener la calidad de vida, evitar la potencial morbilidad y mortalidad que nos da la cistectomía radical y no comprometer los resultados oncológicos. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues sabemos que debemos hacer una resección transuretral máxima, poder quitar todo el tumor. Ese es el factor más importante para el control oncológico y el éxito de la terapia trimodal, seguida de radioquimioterapia concomitante. ¿Y qué pacientes son los ideales? Bueno, este es el primer artículo que vamos a revisar. Es una revisión de pacientes que fueron sometidos a terapia trimodal, una revisión sistemática, una base de datos de PubMed del 1980 a 2018. Se seleccionaron pacientes, sobre todo con múltiples comorbilidades, con una adecuada función vesical, que eso es muy importante, con carcinoma uroterial musculoinvasor, con una resección transuretral sin remanente de tumor visible y sin hidronefrosis. Alrededor del 20% de los pacientes fueron candidatos a terapia trimodal. ¿Qué criterios de exclusión tomaron en cuenta? Bueno, tumores metastásicos, lesiones multifocales, carcinoma in situ concomitante, RTV incompleto no posible, histología agresiva o presencia de hidronefrosis. Con uno o más factores, el paciente queda fuera de este tipo de terapia. Existen dos tipos de terapia trimodal, el curso continuo fraccionado. El curso fraccionado es donde damos después de la RTV máxima, damos un curso inicial de quimio-radioterapia de 40 a 45 horas de inducción. Posteriormente se hace una citoscopía con toma de biopsia y de acuerdo al resultado, si hay tumor residual músculo-invasor, el paciente se somete a cistectomía. Si hay respuesta completa, se complementa, se hace una consolidación de quimio-radioterapia con 20 a 25 grays más para hacer un total de 55 a 65 grays y posteriormente el paciente se envía a vigilancia. En el curso continuo, que es el curso que más se utiliza, son pacientes que se someten a quimio-radioterapia con 55 a 65 grays desde un inicio. Posteriormente se hace una citoscopía con toma de biopsia y de acuerdo al resultado se decide si en caso de que tenga respuesta completa a la vigilancia o en caso de que tenga enfermedad residual, someterlo a cistectomía radical. Estos son los estudios que se incluyeron en el artículo. Podemos ver que la mayor quimioterapia utilizada es basada en platino, en algunos pacientes en citabina o paclitaxel. Vemos que la dosis de radioterapia promedio fue de 55 a 65 grays, con una sobrevida global promedio del 60%, con una sobrevida cáncer específica del 70% y una respuesta completa del 75% en promedio. Y podemos ver la división entre curso continuo y fraccionado. El curso continuo mostró tasas de respuesta completa de hasta el 88%. Las conclusiones de este estudio, que el paciente ideal debe tener una adecuada función vesical, carcinoma uroterial unifocal musculoinvasor, no evidencia de carcinoma in situ, RTV máxima completa sin tumor visible y ausencia de hidronefrosis. La efectividad de la terapia trimodal depende del control regional del tumor, esto es muy importante, y ha mostrado producir resultados oncológicos comparados a la cistectomía radical.
Ese es otro artículo, es un artículo del doctor Premo, habla sobre qué pacientes son los mejores candidatos a terapia trimodal. Podemos ver aquí en el cuadro que los pacientes ideales para terapia trimodal son pacientes con enfermedad musculoinvasora, sin hidronefrosis, sin carcinoma in situ, con una RTV completa, sin tumor visible, con tumor unifocal y con una adecuada función vesical. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes con T4B, con presencia de hidronefrosis, con radiación previa, no candidatos a quimioterapia o que tengan invasión al estroma prostático. Aquí también podemos ver todos los estudios prospectivos que se mencionan en este artículo. Las dosis de radiación son muy similares, al igual que el uso de platino en la mayor parte de los pacientes. Las respuestas completas en promedio alrededor del 75%, la presencia de vejiga intacta alrededor del 50% y severidad global promedio del 60% a 5 años. Lo importante de este cuadro es los criterios de exclusión: pacientes con hidronefrosis que no eran adecuados para quimioterapia, que tenían carcinoma in situ o presencia de invasión del estroma prostático, se dirigieron directamente a estectomía radical en caso de que fueran candidatos a esta. Este es otro artículo que es una revisión sistematizada por el doctor García Perdomo, metaanálisis de pacientes con carcinoma músculo-invasor que fueron sometidos a terapia trimodal con transestectomía y se evaluó la sobrevida global, y de los estudios de 2.682 solo se incluyeron 11 estudios. Aquí podemos ver que no hubo diferencia en sobrevida global, no hubo diferencia en sobrevida libre de progresión entre ambos grupos de terapia trimodal y estectomía radical, y sí existió una diferencia en la sobrevida cáncer específica, esto a favor de la estectomía radical con un hazard radio de 1.23, no hubo diferencia en la sobrevida global entre terapia trimodal y estectomía radical, ni diferencia en sobrevida libre de progresión. Este es otro artículo donde hace un comparativo entre pacientes que fueron sometidos a cistectomía radical y terapia trimodal. Es un estudio retrospectivo donde se incluyeron pacientes del estudio RISC, fueron pacientes de T2 a T4, del 88 al 2015, fueron pacientes de la base de datos del RISC. Y era lo importante de este estudio que fueron pacientes mayores de 80 años, fueron pacientes ya añosos. ¿Qué criterios de exclusión? Tratados con cistectomía parcial, tratamiento previo con quimio-radioterapia o pacientes que fueron sometidos a radioterapia paliativa. Se hicieron dos grupos: pacientes que fueron sometidos a cistectomía radical, fueron 92 pacientes, y 72 pacientes a terapia trimodal. No hubo evidencia de diferencia en resultados de sobrevida global, tampoco diferencia en sobrevida libre de progresión. Fueron 164 pacientes mayores de 80 años sometidos a cistectomía radical o quimio-radioterapia concomitante. No hubo diferencia significativa en sobrevida global o sobrevida libre de progresión, y en un análisis multivariado sí hubo diferencia en referencia a la progresión. Entonces, aquí hubo un beneficio a favor de la cistectomía radical. Las conclusiones de este estudio: que sigue siendo el estándar la cistectomía radical, pero que el tratamiento multimodal parece ser una alternativa efectiva y es obligado a distinguir entre pacientes fuertes y frágiles para poder optimizar los resultados de este tipo de terapias. Este es un estudio, es una revisión del Dr. J.P. Pong. Lo principal de este estudio es que nos ayuda a poder prever el uso de biomarcadores para poder diferenciar qué pacientes pueden ser candidatos a qué terapia. Aquí habla del uso de marcadores como sobreexpresión de HER2, sobreexpresión de PDL1, marcadores para MR11, sobre todo que son marcadores que pueden causar alteraciones en la toma de decisiones y nos pueden indicar qué camino tomar sobre llevar a un paciente directo a cistectomía o llevar a un paciente basado a terapia trimodal, de acuerdo a los resultados que nos pueden dar estos biomarcadores, y esto es lo que se prevé a futuro. El estudio SPER es el único estudio multicéntrico aleatorizado fase 3, comparando terapia trimodal contra cistectomía radical, y lo que se utilizaba en este estudio fue dar terapia neoadyuvante, 3 ciclos, y se hicieron dos grupos: un grupo para cistectomía radical y un grupo comparativo para terapia trimodal. Lo importante de este estudio fueron solo 45 pacientes los que se reclutaron, no se pudo hacer el reclutamiento esperado. Fue un estudio que sí tuvo resultados, que no hubo diferencia en sobrevida global, que no hubo diferencia en sobrevida libre de metástasis, pero sí hubo diferencia en recurrencia local a favor de la cistectomía. Las conclusiones: que no fue factible obtener resultados adecuados de este ensayo derivado de la falta de reclutamiento, pero parece que se pueden lograr altas tasas de preservación vesical en los pacientes respondedores a quimioterapia neoadyuvante sin comprometer la sobrevida global. Este estudio pues, nos ayuda a poder observar los estudios prospectivos, desde el primer estudio hasta el último, cómo ha habido diferencia en los resultados de sobrevida global. En los primeros estudios tenemos resultados de sobrevida global hasta un 48%, y en los últimos estudios, que son más recientes, del 2018, una sobrevida global hasta el 84%. ¿Qué se espera a futuro? La incorporación de inmunoterapia y la terapia trimodal, como atezolizumab, pembrolizumab, nivolumab, el uso de biomarcadores, la quimioterapia intraarterial y nuevas técnicas de imagen como resonancia magnética multiparamétrica.
Está incluido en las guías el uso de terapia trimodal en pacientes que no son fit a cistectomía radical y en pacientes que son fit a cistectomía radical, pero que no desean ese tipo de tratamientos. Sabemos que son pacientes que van a recibir quimio, radioterapia y posteriormente se van a mantener en vigilancia y en caso de recurrencia local, pues son sometidos a cistectomía radical. También es mencionado en las guías internacionales europeas. Vemos que lo muestra como una alternativa, pero no es la opción estándar. ¿Y qué nos depara a 5 años la terapia trimodal? Bueno, una sobrevida de cáncer específica que puede ir de los 50 al 82%, eso es muy bueno. Una sobrevida global del 36 a 74% y con cistectomía de rescate del 10 al 30%. Comparando la estectomía radical, el impacto de la terapia trimodal en sobrevida global a largo plazo todavía está indefinida, derivado que sigue en vigilancia o se siguen evolucionando los estudios que se están llevando a cabo. Las conclusiones es que la terapia trimodal es una opción de tratamiento preservado de vejiga en pacientes con cáncer uroterial vesical músculo adecuadamente seleccionados, pero el gol estándar hasta el día de hoy sigue siendo la cistectomía radical. ¿Y cuáles son los pacientes ideales? Bueno, los pacientes con enfermedad musculoinvasora, cuando la cistectomía no es posible, cuando el paciente no acepta el manejo radical con cistectomía, pacientes con lesiones pequeñas unifocales sin presencia de hidronefrosis, con una adecuada función vesical, sin evidencia de carcinoma in situ y pacientes con un adecuado estado funcional. Les agradezco por su atención y quedo atento a sus preguntas. Gracias.